estamos nuevamente aquí con nuestra serie Mi Devocional en Casa. Te damos las gracias por permitirnos llegar a la comodidad de tu hogar. Y bueno, prepárate para recibir el consejo que Dios ha preparado para tu vida el día de hoy. Traemos un hermoso consejo, un devocional titulado Vuelve a casa. Muy importante que vamos a ver este devocional. Y bueno, te voy a leer una lectura que encontramos en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, y te voy a leer del verso 1 al verso 3. Y dice de la siguiente manera: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y bueno, para empezar este devocional, mira, quiero que veas un poquito acerca de la situación que estaba pasando en el tiempo del profeta Zacarías. Tanto Zacarías como el profeta Ageo fueron dos grandes hombres de Dios que les tocó estar profetizando al lado de aquel gran hombre Esdras cuando fue el regreso de los cautivos de Babilonia a Jerusalén, y estaban en la época de la reconstrucción del templo, de reedificar la ciudad. Y estos grandes hombres fueron de gran apoyo para el pueblo de Israel en tiempos de construcción. Pero aquí nosotros vamos a ver una visión que tuvo aquí, dice el sumo sacerdote Josué. Y el sumo sacerdote Josué nos va a dar un ejemplo muy importante, fíjate bien, de lo que era la nación de Israel. ¿Qué era la nación de Israel? Era el pueblo de Dios. Pero Josué, en esta visión tal y cual lo vamos a estar viendo, sí, él nos va a simbolizar el estado en el que se encontraba el pueblo de Israel. Una decadencia que estaba en el pueblo de Dios, aún después de haber regresado de la cautividad. ¿Cómo regresó esa gente de la cautividad? Y eso es lo que te quiero hacer ver a través de este devocional. Cómo regresó aquella gente, cómo regresó el pueblo de Dios después de haber estado cautivos más de 70 años en Babilonia, y regresan a Jerusalén. Y aquí vemos que dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote Josué estaba delante de Jehová, y estaba Satanás puesto también ahí al lado del sumo sacerdote Josué. Pero el versículo 3 nos dice algo muy importante que yo quiero que tú veas muy bien, porque dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cuál era la vestidura que traía este sumo sacerdote? Si tú conoces algo de la historia bíblica, el sacerdote era portador de una vestimenta especial. Dios les había diseñado unas vestimentas especiales para ministrar en el tabernáculo. Pero aquí estamos viendo al sumo sacerdote vestidos de unas ropas, dice, viles, de unas ropas que no iban adecuados a su personalidad, porque él era un sumo sacerdote. ¿Y cómo es que Josué, o que él nos está representando al pueblo de Israel, cómo es que el pueblo de Israel logró caer en esta decadencia espiritual? ¿Cómo es que pudo llegar, después de haber tenido vestidos de gala, a llegar a una condición de tener, dice, vestiduras viles? Qué triste, ¿verdad? Poder ver algo así. Pero para que tú y yo entendamos, mi querido amigo, tú que me escuchas, cómo una persona que conoce de las cosas de Dios, que está en la casa de Dios, y cómo puede llegar un tiempo en el que esa persona llegue a una, podríamos decir, decadencia espiritual, a un estado espiritual tan terrible como el que vemos aquí en esta persona, el sumo sacerdote Josué. ¿Cómo se puede llegar a ese momento o a ese tiempo de decadencia espiritual, que no es la voluntad de Dios que sus hijos lleguen a esta situación? Pero ¿por qué podríamos decir que llegó este tiempo a la vida de Josué? Bueno, yo quiero explicarte allá en el libro de Lucas capítulo 15, en el verso 11 y el verso 16, Jesús nos relató la historia de un joven, de una familia, de un padre que tenía 2 hijos, dice ahí.
desde el verso 11 al verso 16. Dice que él tenía 2 hijos, pero un día su hijo menor le pidió su herencia. Le dijo, dame la herencia que me corresponde. Fíjate bien, nosotros cuando salimos de viaje decimos, bueno, extrañamos la comodidad de casa, extrañamos la comida de nuestra mamá en casa, y los que somos hijos sabemos de lo que es la comodidad del hogar. Pero hay hijos que hay otra razón por la que deciden salirse de casa, y no es precisamente porque extrañen la comodidad o porque les estorbe la comodidad. Hay hijos que deciden salirse de casa, fíjate bien por qué. Porque en la casa del Padre siempre hay reglas a seguir, siempre hay reglas, muy importante esto. Y estos hijos que deciden marcharse de casa, casi siempre es porque no le gustan las reglas de papá. Entonces, este muchacho, que era el más joven de los hijos, decide decirle al papá, dame los bienes que me corresponden, y dice que él decide irse de la casa del padre. Qué tremenda situación, ¿verdad? Pero él así lo tomó. Él decidió marcharse de la casa del padre e irse lejos de la protección de papá, solo con los bienes que el padre le había dado. Decide marcharse a una provincia lejos, a una provincia apartada. Qué tremendo tomar, dice aquí, esta decisión de abandonar la casa de papá. Tal vez no hemos valorado las delicias que se encuentran en la casa del Padre, o los beneficios que tenemos en la casa del Padre. Y a veces Dios permite que nos retiremos un poco. Dios no nos obliga a permanecer a su lado. Él nos ofrece todos los beneficios, pero yo debo de valorar lo que yo tengo en casa del Padre. Y si yo decido irme, bueno, a veces Dios lo permite en su misericordia para que nosotros nos demos cuenta que lejos de la casa del Padre no nos va a ir bien. Entonces él decide irse y abandonar la casa del Padre. Pero allá donde él estaba lejos, él empezó a malgastar los bienes, empezó a derrochar el dinero que se había llevado, empezó a malgastar todo lo que el Padre le había obsequiado. Y llegó, dice, con un momento en el que llegó una hambre a la tierra, en la que aquel muchacho se vio en la ruina, ya no tenía bienes, ya no tenía amigos, ya no tenía dinero. Y este joven empieza a hacerle falta todo y a darse cuenta a recordar que en la casa de su papá él tenía todo. Y a mí me gusta esta historia porque dice que él reconoció los beneficios de la casa del Padre. Mira qué bonito, ¿verdad? Es llegar a reconocer lo que nosotros encontramos al lado de nuestro Dios. Que nada se puede igualar, nada puede igualar todos los beneficios que obtenemos en Él. Yo quiero leerte aquí esta cita que se encuentra ahí en Lucas capítulo 15, y te voy a leer del verso 17 al verso 21. Mira lo que nos dice. Dice, y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí es donde yo quiero que tú y yo entendamos la condición que se encontraba en el pueblo de Israel. Fíjate bien, una vez que aquel pueblo regresó de Babilonia y ya estaban en Jerusalén, pero ellos habían pasado mucho tiempo lejos de casa, mucho tiempo, habían aprendido nuevas costumbres, su idioma era diferente, por tanto tiempo que estuvieron en una tierra ajena. Así es que cuando ellos regresaron, nosotros podemos creer que ellos venían con aquellas vestiduras viles que se encontraban en el sacerdote Josué. En las vestiduras del hijo pródigo, en las que llegó con unas ropas desgastadas.
¿Sabías que muchas de las veces esa es nuestra situación cuando nos alejamos de la casa del Padre, cuando nos alejamos de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo tienes lejos de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que tú te sientes alejado del Padre? Hoy quiero hablarte a ti. Tú que me escuchas, que has pasado ya tiempo lejos de la presencia de Dios y que no has buscado el volver a casa. ¿Cómo te has sentido en todo este tiempo que has estado lejos de su presencia? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes paz en tu corazón? Déjame decirte que la única paz y la única seguridad tú la puedes encontrar solamente en Dios, a través de Jesucristo. Y si tú te encuentras lejos, mira, esta es la condición. Una vestimenta de ropas viejas, una vestimenta de decadencia espiritual, una forma de vivir completamente lejos de lo que Dios quería que tú fueras. Dios quería que tú tuvieras esas vestimentas sacerdotales, esas vestimentas reales, pero ahora por alguna razón te encuentras ahí con una vestimenta, dice ahí, con vestiduras viles. ¡Qué tremendo! ¿Por qué no decides hoy volver? Mira, yo te voy a seguir aquí leyendo porque yo quiero que tú veas la decisión que toma el Padre cuando este hijo regresa. Él no hizo como muchos de nosotros, ¿verdad? Que decimos, ahora sí vienes. No, Dios piensa muy diferente a nosotros y Él está dispuesto a darnos una oportunidad de reconciliación, una oportunidad única que ahorita vas a ver lo que Él está dispuesto a hacer por ti. Si tú hoy, con amor y de todo tu corazón, decides regresar a esa comunión con Dios, decides regresar a la casa del Padre. Si tú tomas esa decisión, quiero que tú veas conmigo lo que te espera y lo que Dios te ofrece. Es algo maravilloso. Mira lo que dice aquí. El verso 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hubo regocijo y fiesta en la casa del Padre cuando aquel joven regresó. Y lo primero que hizo el Padre dijo, tráiganle, quítenle esa vestidura y tráiganle unas vestimentas preciosas, colóquenselas. Y dice la Biblia que le mandó poner un anillo en su mano. Porque recuerdas que en aquellas épocas el anillo era importante, porque cuando se hacía una compra siempre se sellaba con el anillo. Si aquel joven no traía anillo, no había quien le respaldara, el papá respaldaba. Así es que era importante que él trajera su anillo. Cuando él regresó a casa, el Padre le cambia las vestimentas, le pone el anillo en su mano, le pone el calzado en sus pies. Y yo quiero que tú veas conmigo, porque voy a regresar a Zacarías para que tú veas que es lo mismo que Dios hizo con el sumo sacerdote Josué. Mira lo que dice aquí. Versículo 4 de Zacarías 3. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Mira qué bonito cuando regresamos a Dios. Quítenle esa vestimenta de pecado, quítenle esa vestimenta que no va con un hijo de Dios. Dice, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Qué bonito. He quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Mira qué hermoso. Yo quiero terminar este devocional, pero quiero que se quede algo sembrado en tu mente y en tu corazón. Dios está dispuesto a cambiarte ese vestido de pecado que está puesto de ti. Dios está dispuesto a hacerlo, pero mira lo que Él te pide en esta hora. Mira lo que Él te pide, mi amigo, tú que me escuchas. Dios está dispuesto a recibirte en sus brazos nuevamente, a hacer de ti ese real sacerdocio. Pero mira lo que nos dice el versículo 6 y el 7. Con esto voy a cerrar. Dice, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, fíjate bien, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, o sea, si tú decides ya no alejarte de Él, si tú decides ya no irte fuera de casa de papá, si tú anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, las reglas de papá, las leyes de papá, vamos a decirlo así,
también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré un lugar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Fíjate bien, le estaba hablando de que cuando faltara el papá, él iba a ser el sucesor, porque él iba a estar preparado, porque él había obedecido las ordenanzas de papá, él había estado en los caminos del papá, él había guardado todas las reglas de la casa, así es que era merecedor. Fíjate qué hermoso, merecedor ¿de qué? Dice, de gobernar mi casa. Todo lo que Dios nos ofrece, mi querido amigo, si tú y yo decidimos volver a casa, y dice Dios, y entre estos que aquí están, entre los hijos de Dios, te daré un lugar. Ojalá que tú entiendas este mensaje. Dice este tema, vuelve a casa. Muy importante, ojalá que tú lo hayas entendido y que este devocional sea de grande bendición para tu vida, que tú decidas ponerlo en práctica, que tú decidas volverte a Dios. Escúchalo, que tu familia lo escuche contigo para que todos puedan ser bendecidos con esta palabra. Dios bendiga tu vida en esta hora. Si quieres seguir escuchando predicaciones y devocionales, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales.